Esta es la traducción al castellano del vídeo titulado David Icke Interview with London Real TV. Entrevista de David Icke con London Real TV, primera parte. Brian. Esto es London Real. Yo soy Brian Rose. Mi invitado de hoy es David Icke, el escritor inglés y orador público, conocido desde los 90 como un teórico profesional de la conspiración. Te llamas a ti mismo un investigador a jornada completa sobre quién y qué está controlando el mundo. Como exfutbolista, presentador de televisión de la BBC y portavoz del Partido Verde, en tu entrevista en el programa de Terry Wogan en el 91 pasaste de tener un nombre familiar respetado a ser un hazmerreír por todo el país. Ahora eres el autor de más de 20 libros y más de 10 DVDs, has dado conferencias en más de 25 países, hablado en directo hasta 10 horas seguidas ante enormes audiencias, llenando estadios tan grandes como Wembley Arena. Tu último libro, Everything You Need to Know But Haven't Been Told, todo lo que necesitas saber pero nunca te han contado, tiene 700 páginas repletas de ideas de, con tus propias palabras, un loco que ha demostrado tener la razón una y otra vez. David, bienvenido a London Real. David, gracias Brian. Brian, antes de que comencemos, ¿cómo es venir a Londres? ¿Y qué es lo que esta ciudad más o menos representa para ti? ¿Y cuáles son las vibraciones cuando llegas a un lugar como este? David, bueno, pues verás, yo vivo en the Isle of Wight. He vivido en la isla de Wight desde 1982. Cada vez que llego a Londres, a pesar del número de veces que he estado aquí y que he trabajado aquí, todavía siento un poco de choque cultural. Aquí hay mucha gente, mucho movimiento, y bueno, a mí me gusta Londres y me gusta la gente de Londres, pero no me gusta lo que sucede aquí, porque Londres es uno de los grandes centros de esta telaraña de engaños y manipulación. Y de muchas maneras, América, sí, es importante en cuanto a lo que sucede en el mundo, pero de muchas maneras América dispara el arma, pero las balas son cargadas en Europa y en lugares como Londres. No por el gobierno británico, por supuesto, sino por el centro de esta red global de la sociedad secreta que está fundamentalmente conectada a Europa y a Londres. Así que no me gusta lo que sucede aquí. Y en cuanto al establecimiento británico, pues no es algo que me importe, cuanto menos, o que me haya importado desde que fuera un niño. Siempre he cuestionado a la autoridad. Siempre he sentido que la autoridad debería de comandar respeto por sus acciones y no demandarlo solo porque sea la autoridad. Pero esta parece ser la manera en la que las cosas ocurren y la manera en la que funcionan. Brian. Comienzas el libro de una forma muy interesante y quería preguntarte por qué empezaste así. ¿Por qué regresaste a aquella entrevista con Wogan y dijiste que mencionar el nombre entonces era suficiente para obtener una risa sin necesidad de un chiste? Yo era el chiste. Pero resulta que ellos fueron el chiste todo el tiempo. Y luego pasas a decir que la locura, ante una locura colectiva, aparenta ser locura, pero que de hecho puede ser normalidad cuando ese colectivo resulta estar un poco loco ellos mismos. ¿Qué se siente mirar hacia atrás 30 años en el tiempo y ver todo esto en perspectiva? David. Pues bueno, yo veo el mundo así, ¿sabes? Si tú naces en un lugar loco y te crías en un lugar loco y te conviertes en un adulto en un lugar loco y todo lo que has conocido en tu vida es un lugar loco, entonces para ti loco es lo normal. Y cuando alguien viene de afuera o comienza a verlo desde adentro y dice, de hecho, este es un lugar loco, entonces la gente te ve como un loco, porque tú no eres normal, no eres lo normal, que de hecho es locura, a la que la gente se ha acostumbrado. Y esta es la cuestión, Brian. ¿Qué es lo normal? Normal es solo lo que normalmente experimentamos. Entonces, si tú vives en el interior de Australia, lo normal para ti es nunca ver a nadie pasear por tu casa, nunca ver un vehículo. Pero si naces en el centro de Londres o vives aquí, lo normal aquí nunca es no ver vehículos y personas por todo lugar.
Así que cuando un vehículo pasa a alguien en el interior de Australia, dicen, anda, mira, un coche, eso no es normal. Y luego alguien pasa por una calle vacía en el centro de Londres y dicen, ¿qué pasa aquí? Esto no es normal. Normal es solo aquello que experimentamos normalmente. Y por lo tanto, si vivimos en un lugar loco, entonces eso es lo que normalmente experimentamos. Y bueno, así es como son las cosas. Y naces en un mundo que cuando vienes al mundo, esto por cierto es muy relevante con lo que está sucediendo ahora, entonces tomas al mundo como lo es cuando llegaste. Así que llegaste a un lugar loco, pero bueno, pues así es, como es. Así que no lo ves como loco. Y por lo tanto, cuando alguien como yo está cuestionando todo sobre el lugar loco y comprobar a ver si resiste el escrutinio, que no suele hacerlo, entonces por supuesto la sociedad convencional te va a ver como a un loco. Yo me tomo esto como un complemento. Es una de las cosas que digo en el libro, que ser llamado loco por idiotas, tal como lo expreso, es un complemento. Y a mí me han llamado loco muchos idiotas a lo largo de los años, muchos de ellos periodistas, graciosamente. Pero es algo con lo que tienes que vivir y aceptarlo. Cuando estás desafiando la normalidad, entonces aquello que ha aceptado la normalidad, como que es el mundo real, te va a ver como a un loco. No puede ser de ninguna otra manera. La cuestión es que, y yo he descubierto esto durante los últimos casi 30 años, si lo que dices tiene validez y sigues repitiéndolo, a pesar de todos los abusos y toda la ridiculez, sigues diciéndolo, si tiene validez, esa es la clave, porque si no lo tiene, entonces no llega a ningún sitio, pero si la tiene, entonces finalmente se demostrará que es así. Y ese es el proceso por el que yo he pasado. Nada que haya completado aún, pero está moviéndose en aquella dirección, donde los eventos mundiales están haciendo que la mente de la gente se concentre en el hecho de que el mundo no es como pensaba que era. Y no les gusta la manera en la que ven el mundo, y se sienten incómodos al respecto. Y eso ha hecho que la gente cada vez más eche un vistazo a lo que he escrito en el pasado, que está básicamente diciendo que el mundo que tenemos ahora y en el que estamos adentrándonos más profundamente es el que ha sido planeado desde el principio. Esto es fundamentalmente lo que he intentado transmitir todos estos años. El mundo no es aleatorio. El mundo está dirigiéndose en la dirección en la que lo está haciendo porque ha sido planeado que haga esto. Este es el porqué Aldous Huxley, con Brave New World, Un Mundo Feliz en 1932, y George Orwell, o Eric Blair, como realmente se llamaba, con su libro de 1984, publicado en el 1948, por eso han sido tan increíblemente precisos en predecir la forma en la que el mundo está yendo, porque no estaban viniendo totalmente desde su imaginación, porque este plan para el estado orwelliano global de control total, que está llegando a diario, solo tienes que echar un vistazo a tu alrededor, no está planeado para dentro de 5 o 10 años, está planeado para mucho tiempo. Brian, ¿qué ves cuando ves el mundo hoy? ¿Y en qué deberíamos de enfocar? ¿Cuáles son las grandes cosas que tú ves como, vale, esto está sucediendo, esto está sucediendo? David, pues lo que estoy viendo es más y más gente comenzar a cuestionar aquello que no habían cuestionado anteriormente. Esto es increíblemente alentador. Acabo de terminar una gira mundial de conferencias durante estos últimos meses, donde he recorrido todo el mundo, y está sucediendo en todo lugar. Y no solo son los números, sino el tipo de gente, lo que llamaría gente del sistema que nunca pensarías cuestionarían al sistema, pero lo están haciendo. Porque al final, esta conspiración mundial que he estado exponiendo durante 3 décadas es básicamente el secuestro de la percepción humana. Porque si sois unos pocos, y comparados con la población objetiva de 7,5 billones o por ahí que somos ahora, el número de gente en pleno conocimiento de lo que están haciendo es diminuta. Brian, cientos, miles, David, miles como máximo. En el núcleo, cientos. En el núcleo del núcleo, incluso menos aún. Y el resto de la estructura
es ferozmente compartimentalizada para que las personas que están diariamente participando en las distintas partes de esta estructura de telaraña global están jugando una parte, empujando al mundo en la dirección en la que estoy hablando, en esta centralizada dictadura mundial, sin darse cuenta de que eso es lo que están haciendo. Es un número muy diminuto. Así que dadas las matemáticas no puedes físicamente controlar a tu población objetiva, no hay suficiente de vosotros. Sí puedes hacerlo mediante gente en uniforme, que es manipular a la población objetiva a que vigile y controle a la población objetiva, pero no puedes hacerlo en masa. Lo que necesitas hacer es controlar las percepciones de la población, porque la percepción lo es todo. La percepción dicta lo que crees, lo que no, lo que desafiarás y lo que no, lo que aceptarás y lo que no, lo que defenderás y lo que no, todo. Una vez tengan tus percepciones, te tienen a ti y tienen tu vida, y si tienen la percepción colectiva, entonces tienen a la humanidad. Es por esto por lo que quieren controlar la información que recibe la gente y marginalizar todas las maneras alternativas de ver el mundo, porque ¿de dónde vienen las percepciones? Vienen de la información recibida. Puede que sea información recibida de una experiencia propia o puede que sea las noticias de las 10, que para la mayoría de la gente serán las noticias de las 10, pero es información. Así que si quieres que la gente tenga cierta percepción sobre un evento mundial o del mundo en general, de quiénes somos y la naturaleza de la realidad, entonces controla lo que la gente recibe y así controlará su percepción. Así que cuando yo veo el mundo, yo veo una enorme cantidad de gente que están perceptualmente programadas. Y cuando lo descompongo, como lo hago en el libro, cuando observas una vida humana, es básicamente una programación perceptual y descargas desde la cuna a la tumba, ¿sabes? Sales del útero e inmediatamente eres influenciado por tus padres en términos de tus percepciones, y ellos no están siendo malévolos, al menos la mayoría del tiempo, en la gran mayoría. Pero ellos han pasado por el sistema que tú estás a punto de pasar, y el proceso por el cual estás a punto de pasar. Lo han comprado, lo han aceptado como normal, han aceptado el lugar loco como cuerdo, y por lo tanto, dado que quieren hacer el bien para ti, te pasan aquellas percepciones a ti. Y entonces, mira, respira profundamente y da un paso hacia atrás. Y luego, míralo de nuevo. Cuando te pones a pensar en ello, Brian, sales del útero y en tan solo 4 años acabas de llegar aquí. Estás sentado en un pupitre con una figura autoritaria delante de ti, representando la versión del estado de todo, diciéndote cuándo tienes que estar ahí, cuándo puedes irte, cuándo puedes hablar, cuándo puedes ir al váter, cuándo puedes comer, qué es, qué no es, qué es posible, qué no lo es y la naturaleza de todo. Y esto continúa durante todos tus años formativos y durante la educación superior, si es a donde vas. Y es una descarga de lo normal. Una percepción de lo normal, lo que yo llamo la estampilla del consenso o el sello de aprobación, que es una estrecha banda del sentido de lo posible, que está básicamente siendo repetida, que es una de las mejores formas de control mental, repetición, 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 a lo largo de tus años formativos. Entonces tú sales de ahí hacia las instituciones. Te conviertes en un periodista, te conviertes en un político, te conviertes en un doctor, o te conviertes en un científico, o en un director ejecutivo, lo que sea. Y llevas contigo a esas instituciones esta versión central de lo normal. Y cuando vas de joven a aquellas instituciones ya son pilares concretos, solidificados, del mismo sentido de lo normal. Así que ahora has salido del colegio, pero allí, en tu lugar de trabajo, continúa confirmándote que el manicomio está de acuerdo y que lo normal es como son las cosas. Un periodista que está haciendo una historia sobre una condición médica no irá a un practicante complementario
que puede que haya tenido gran éxito en tratar la enfermedad en particular sobre la que está escribiendo, sino que irá a un doctor. Y el doctor le dará las letras de la canción, la versión de la estampilla de consenso de aquel problema. Brian. Así que lo normal es prácticamente lo que creemos sobre la medicina, el capitalismo, el gobierno, todas estas cosas son este normal con el que hemos sido programados. David. Sí, porque es básicamente, Brian, todas las personas aquí. Yo lo llamo todo lo convencional. Los medios convencionales, la ciencia convencional, la medicina convencional, el periodismo convencional, es todo. Son todos, sin saberlo la gran mayoría, agentes de esta estampilla de consenso. Luego añades el hecho de que los medios de comunicación globales, ahora 24 horas al día, 7 días a la semana, están informando de eventos mundiales constantemente en todas sus múltiples y diversas maneras desde la misma estampilla de consenso llamada normal. Así que gente como yo, que abandonamos la estampilla del consenso hace mucho tiempo y pasamos al horizonte, hace mucho tiempo, somos locos, no por desglosar lo que decimos, sino por acto reflejo. Porque eso no es normal, eso no forma parte del sello de aprobación. Luego miras la política, donde tienes una elección entre izquierdas, derechas y el centro, lo que se conoce como la clase política. Esto es muy cierto, clase política, pero yo la llamaría otra cosa. Es la clase política de la estampilla del consenso, porque la izquierda en la política está al lado izquierdo de la estampilla del consenso, el centro está en algún lugar central y la derecha está a la derecha de la estampilla de consenso. Pero están todos en la estampilla del consenso, aún viniendo desde esta percepción de lo normal, que es, por usar otra analogía, del tamaño de un guisante. Brian. Es la ilusión de la elección. David. Exactamente. Y luego tienes la presión del grupo, de toda aquella gente donde la gran mayoría ha aceptado esta descarga de lo normal, ¿sabes? Con los anteojos colocados. Yo no tengo ningún problema con esto. Si tú quieres dejar de pensar y abandonar tu mente al programa perceptual de otro, de acuerdo. El problema llega cuando aquella gente piensa que ellos entonces pueden dictar, ridiculizar, intimidar a aquellos que tienen otra versión, porque eso, en mis libros, es fascismo psicológico. Si vamos a tener un discurso, deberíamos de tener todas las opiniones en el discurso, pero esto no es lo que ocurre. La estampilla del consenso es policiada por aquellos que la han descargado y aceptado. Durante mucho tiempo he utilizado la analogía de las ovejas y el perro pastor, ¿sabes? La gente se ríe de las ovejas porque siguen a la que está por delante, y siguen al pastor y huyen de los perros pastores, simbólico del miedo. Pero los humanos hemos sobrepasado a las ovejas. Nosotros ni siquiera necesitamos un perro pastor. Nosotros nos policiamos a nosotros mismos. Tú no puedes decir eso. ¿Qué diría tu madre? ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo? Pues no me importa, me da igual lo que dicen. Ellos tienen derecho a creer lo que ellos creen, pero de hecho, graciosamente, yo también, incluso a pesar de ser diferente. Así que el dominio en el que el control de la humanidad está siendo desarrollado es en la percepción humana, y lo que lleva sucediendo durante los últimos pocos años, porque cuando yo comencé hace casi 30 años no existían los medios alternativos, ¿sabes? Los jóvenes de hoy puede que encuentren esto seriamente anticuado e increíble, pero cuando yo comencé haciendo lo que hago, te comunicabas imprimiendo folletos y repartiéndolos por las calles. No había Internet, pero a medida que esto ha crecido, el Internet ha crecido, ha habido, y esto es clave, ha habido una fuente alternativa de información a la estampilla del consenso. Ahora bien, sinceramente pienso que una de las cosas limitadoras de los medios alternativos es que muchos de ellos aún provienen de la estampilla del consenso. Pueden que estén justo en el borde, pero aún están dentro de la estampilla del consenso. Este es el por qué muchos de los medios alternativos me rechazan y me ridiculizan, tanto como los medios convencionales.
no pienso que vayan lo suficientemente lejos, profundizando en cosas como la naturaleza de la realidad, que tiene una importancia fundamental para la libertad humana. Pero cuando observas cómo esta información alternativa de hecho ha dado a la gente otra forma de ver la misma cosa, otra forma de ver los atentados del 11 de septiembre, otra forma de ver el sistema bancario, otra forma de ver los ataques terroristas y para lo que están siendo utilizados para justificar, la gente está espabilando. Algunos de nosotros hemos hablado en profundidad sobre la naturaleza de la realidad misma, y la gente se ha parado y ha dicho, espera un momento, quizás el mundo no es como pensé que era. Y lo que ha conseguido esto, no en su totalidad, pero ha sido masivamente influencial en desencadenar una reevaluación de lo que la gente percibe sobre el mundo, sobre sí mismos y sobre los eventos mundiales. Y es por esto por lo que ahora estamos viendo esta guerra contra la libertad de expresión. Estamos viendo a los gigantes de Silicon Valley en el patio del demonio más y más algorítmicamente controlando la fluidez de la información usando engaños como las noticias falsas, porque no quieren que esta información esté circulando, porque su encarcelamiento perceptual está siendo desenredado por la información alternativa. Y estamos ahora en un punto donde los esfuerzos por reprimir la información alternativa van a ponerse histéricos. Ya lo están siendo. Brian. ¿Se ha manifestado esto en la corrección política? David. Lo políticamente correcto es simplemente conseguir que la población objetiva se silencie a sí misma. Eso es lo que es. Y sabes, este plan lleva existiendo durante mucho tiempo. Y ha sido introducido incrementalmente paso a paso, lo que yo llamo el totalitarismo de puntillas, y cada vez está siendo proyectado y promovido como si estuviese desconectado de los pasos anteriores, pero cuando comienzas a ver patrones, puedes ver las conexiones. Brian. Pero no contaron con los medios alternativos, ¿o sí? David. Bueno, pues regresaré a esto. Pienso que fueron sorprendidos por ello, pero ese es un punto interesante, es una historia interesante. Pero de lo que estaba hablando ahí era en la manera en la que esto ha sido hecho de forma incremental y ha sido traído paso a paso. Y donde está destinado a terminar es con el control total de la percepción humana. Hasta ahora han manipulado la percepción humana al manipular la información que recibe la gente. El plan es ir más allá de eso, donde ellos son la percepción. Y de lo que estoy hablando, por supuesto, es de inteligencia artificial, lo que nos lleva de regreso al patio del diablo de Silicon Valley. Porque eso está cada vez más, aunque está viniendo de las sombras, pero en términos del mundo que puedes ver, Silicon Valley está convirtiéndose en el centro del control global. No solo está dirigiendo... Mira, la gente se sorprendería de cómo, de profundamente, Google, que la gente piensa que es solamente un buscador, y Facebook, que la gente piensa es solo una plataforma de red social, pero la gente se sorprendería de ver lo profundamente que están metidas en la agenda transhumanista, de conectar el cerebro humano a la inteligencia artificial, de manera que la inteligencia artificial se convierte en la mente humana. Yo no estoy sacando esto del éter, estoy citando ahí a un ejecutivo de Google, Raymond Kurzweil, un Relaciones Públicas para Frankenstein. Es un ejecutivo de Google de la Universidad de la Singularidad. Y él dijo que para el 2030, y esta es una fecha, un año que continúa saliendo una y otra vez, pero que para el 2030 el cerebro humano comenzará a estar conectado con la inteligencia artificial. Estoy citando a Kurzweil aquí. Y luego, la inteligencia artificial hará más y más del pensamiento humano, hasta que ya no haya pensamiento humano y la inteligencia artificial lo esté haciendo todo. Ahora, ¿por qué están diciendo esto abiertamente ahora? Porque el argumento de venta es nos van a convertir en superhumanos. ¿No es genial? Y todo esto
de hacer de que la población, especialmente los jóvenes, que serán para entonces los adultos, estén adictos a la tecnología, es todo para engatusar, para preparar a la gente que acepte esto. Así que tienes esta agenda al final de este camino donde la mente humana tal como la conocemos es reemplazada por inteligencia artificial. Pero del mismo patio del demonio, como estaba diciendo antes de Silicon Valley, está saliendo Google, Facebook, etcétera, con la censura algorítmica cada vez más y más de los medios alternativos, usando varias excusas, porque lo que hacen es esto. Te proporcionan una excusa como es que tenemos que parar los yihadís. Vale. Bien, pues ya hemos parado a los yihadís. Y luego lo ensanchan y lo ensanchan. Ya no son los yihadís. Son gente como yo y demás que están cuestionando la narrativa oficial y les embarca a ellos también. Así que los medios alternativos están ahora bajo tremenda presión y supresión, porque están desafiando a la narrativa, y eso altera la percepción. Y si cambias la percepción, cambias el mundo. Brian. Los Illuminati, no sé cómo les llamas, ¿vieron ellos la llegada del patio del demonio o es la tecnología un bache en sus planes? David. Ellos la crearon. Brian. ¿Cómo les llamamos a ellos? Porque cuando hablas de los cambiaformas reptilianos, incluso en tus últimos eventos dices, bueno, vamos allá. Si no has oído esto anteriormente, tómate una larga y profunda respiración porque voy a hablar de cambiaformas reptilianos. Y luego hablas de ello. Así que, ¿podrías hablar de ellos y los Illuminati y todo lo que va a su alrededor? ¿Y cómo calificas eso para los nuevos en la sala? Porque tú no te lo creíste al principio. David. Bueno, no diría que no me lo creyese, simplemente lo dejé ahí, en segundo plano. Cuando comencé a oír esto, es lo que hago. Si oigo algo que es fantástico, lo que la mayoría de la gente haría debido a esta descarga perceptual de este sello de aprobación, dirán, eso es un montón de basura, y básicamente se tapan los oídos. Pero lo que yo he hecho a lo largo de los años es, wow, vale, eso suena interesante. Así que ahí queda, en segundo plano, ahí queda eso, y ya veremos qué más llega. Luego más información comienza a llegar. Vas a otro lugar y te llega más información, de fuentes desconectadas durante un periodo de tiempo. Y finalmente cruza la línea donde piensas, mira, algo está pasando aquí porque esto es demasiada información, demasiada corroboración, demasiadas evidencias de apoyo y experiencias. Pero sabes, es un punto interesante todo esto de la manipulación no humana de la sociedad humana, porque esta descarga perceptual, la estampilla del consenso, es tan estrecha en su sentido de lo posible que casi todo en la eternidad es rechazado por la estampilla del consenso por acto reflejo. Una de las cosas que obtienes es, bueno, tú seguro que crees en pequeños hombrecillos verdes y todas esas cosas. Pues espera un momento, vamos a tomar perspectiva aquí. Conforme con la ciencia convencional, el espectro electromagnético es del 0,005% de lo que existe en el universo. Algunos dicen que es un poco más, pero no mucho más. La luz visible, que es la única banda de frecuencia que podemos ver, es una diminuta fracción del 0,005%. Así que los humanos, en comparación con lo que existe incluso en este universo, están básicamente ciegos. No vivimos en un mundo, vivimos en una banda de frecuencia. Bueno, realmente vivimos en una fuente de información, si entramos en mayor profundidad. Y luego, conforme a la ciencia convencional, el tamaño del universo, comparado con eso, el planeta Tierra es lo equivalente a una millonésima parte de la punta de un alfiler. Ahora, el programa de la estampilla del consenso es tan omnipresente y la supresión de la información, como acabo de decir, en lo convencional, es tan omnipresente que la gente se ríe al hecho de que este mundo pueda ser manipulado por una fuerza no humana.
mientras solo pueden ver una diminuta fracción del 0,005% en un planeta equivalente a una millonésima parte de la punta de un alfiler. ¿Y ves? La clave para mantener a la gente en una servidumbre perceptual es suprimir la naturaleza de la realidad misma. Porque si la gente se da cuenta de lo que acabo de decir, serán mucho más propensos a decir: pues espera un momento. Entonces, si nosotros no podemos ver apenas nada, entonces, ¿qué más existe? Pues un momento. Mira la diversidad de formas contenidas en la forma humana, cuanto menos en el reino animal y en el reino de los insectos, que está operando dentro de aquella diminuta banda de frecuencias. ¿Qué demonios existirá en términos de diversidad de formas más allá de esto, que es casi la totalidad de la existencia que no podemos ver? Y cuando vienes desde esa perspectiva, entonces las entidades no humanas, algunas tomando una forma reptiliana, se hace mucho menos fantástico que si provienes desde la perspectiva convencional de la estampilla del consenso, que simplemente lo quita de encima y lo descarta por acto reflejo. Y sabes, yo no he estado sentado en una sala oscura sacando esto del éter, he investigado por todo el mundo, y cuando tienes antiguas culturas por todo el mundo que están describiendo entidades no humanas en lo no visible, que es casi, bueno, ¿qué es lo no visible para los humanos? De la manera que acabo de describirlo, muchos tomando forma reptiliana. Y esto lleva sucediendo en el paso del tiempo. Y luego conoces a gente en lugares como América, porque una vez que comienzas a hablar de esto, te conviertes en alguien a la que la gente te dará información, porque pueden ver una manera de sacar la información al público, porque no pensarás que están locos. Y te cuentan lo mismo, ¿sabes? Gente que ha estado en proyectos de control mental, gente que han estado en proyectos del gobierno, quienes han interactuado con estas entidades en bases subterráneas, y ellos están describiendo lo que los antiguos describieron. Tenemos a este hombre, que por desgracia acaba de morir a sus 94 años de edad, William Tompkins, escribiendo un libro en el 2015, describiendo cómo él fue secundado en 1942 en una operación de inteligencia naval ultrasecreta en América, en la base naval de San Diego, donde su papel, o el papel de aquella organización, era la de interactuar con entidades no humanas. Y él produce documentos, produce imágenes con gente con la que él estaba, para apoyar lo que reclama. Y él está diciendo que los gobiernos mundiales están controlados por una raza reptiliana no humana. Yo llevo diciendo eso desde los 90. Brian. ¿Quiénes son esta gente? ¿La familia real? ¿Reptiles? ¿Trump? David. Bueno, vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, estas entidades operan en lo oculto, abrumadoramente en lo invisible. Porque como dije anteriormente, nosotros vivimos en una banda de frecuencias. Cualquier cosa más allá de aquella frecuencia no podemos ver, no somos conscientes. Y la gente no tiene ningún problema aceptando que el viejo sistema análogo de las estaciones de televisión y radio son distintas frecuencias compartiendo el mismo espacio sin interferir entre ellas, a no ser que estén muy cercas en el dial, ¿sabes? El sistema análogo, la BBC 1 y la TITV y la CNN, están compartiendo el mismo espacio, pero están en distintas frecuencias, y la televisión sintoniza y recoge distintas frecuencias mientras cambias el canal. Pues de la misma manera, los mundos, o mejor dicho, las realidades, están compartiendo el mismo espacio sin interferir entre sí, a no ser que estén muy cerca en el dial. Y en aquel momento, cuando están muy cerca del dial y hay alguna forma de interacción, eso es lo que llamamos fantasmas y actividad paranormal. Así que estas entidades, no solo reptilianos, sino entidades no humanas, están operando justo a las afueras de la visión humana. Y ellas tienen que tener vehículos dentro de nuestra banda de frecuencias, dentro de nuestro mundo, que representan sus intereses, que son básicamente vehículos para ellos, para que manipulen nuestra sociedad. Y por lo tanto, linajes de sangre particulares,
fueron creados, que son híbridos, parte reptilianos, no siempre reptilianos, pero parte reptilianos y parte humanos, que es el origen del linaje aristocrático de la realeza, todo este orden de las edades, ¿sabes? Los antiguos emperadores chinos solían reclamar el derecho a ser emperador por su descendencia de los dioses serpiente. Y la razón por la que estos linajes de la realeza, estos linajes aristocráticos, incesantemente y obsesivamente se entrecruzan, es porque están manteniendo este programa híbrido genético, y durante mucho tiempo reinaron porque tenían este linaje especial. Justo al final de la calle, desde donde nos encontramos aquí en Londres, tenemos la cabeza de Estado, incluso a día de hoy, que es jefe de Estado por su linaje, la reina. Si ella tuviese otro linaje diferente, puede que estuviera limpiando el trono y no sentándose en él. Esta es la tontería de todo ello. ¿Por qué eres tú reina? Porque alguien tuvo sexo con alguien y aquella persona nació primero, por lo tanto son el monarca. ¿Disculpa? Pensé que vivíamos en una sociedad civilizada con alguna forma de inteligencia. ¿Qué está sucediendo? Pero por una gran parte del mundo, mientras la humanidad comenzó a despertar un poco más de su civilidad a estos linajes reales, no pudieron sostenerlo durante más tiempo, y por lo tanto el control de la realeza en tu cara comenzó a dispersarse. Aún sigue por aquí en algunas áreas, porque aún tenemos una monarquía aquí y en los países de la Commonwealth, pero en muchos países ha desaparecido. Pero estos linajes no. Y su sentido de ser especiales y de ser, entre comillas, de la realeza, nunca terminó tampoco. Y por lo tanto se trasladaron a las profesiones de traje oscuro, la banca, la política, todas las profesiones de traje oscuro, la administración del gobierno, etc. Y han continuado dirigiendo el show desde entonces sin ser excesivamente de la realeza. Y por supuesto lo que sucedió con el gran imperio británico y todos estos imperios europeos es que estos linajes se esparcieron por todo el mundo y se impusieron a sí mismos en el norte de América, en el sur de América, aquí, en Australia, por todo el mundo. Y han continuado controlando desde entonces. Pero cuando observas la situación desde una perspectiva de la población en general, todo parece estar desconectado. La gente aparenta no estar conectada, pero cuando te adentras en profundidad en las sombras, no están desconectados. Lo que tienes es una estructura global, que es como una tela de araña. Una muy buena forma de describirlo. Donde en el centro está la araña, aquella es la fuerza reptiliana y demás, no humanas, que está operando en lo oculto. Los hilos inmediatamente alrededor de la araña son las sociedades secretas más exclusivas. Brian, tales como David. Bueno, pues no serías capaz tan siquiera de nombrarlas. Algunas de ellas no tienen ni incluso nombres, así son más difíciles de establecer. Son grupos de personas muy exclusivas, quienes están lo suficientemente cerca de la araña para conocer el panorama general. Saliendo de ellos, esta es gente que nunca verás en el dominio público, sales de ellos y comienzas a encontrarte con las sociedades secretas que sí conocemos. Y cuando yo digo los masones, o los caballeros de Malta, los caballeros templarios, el círculo interno de la orden de los jesuitas, Opus Dei, etc., no estoy hablando de todas las personas que son masones, para nada. Estas estructuras, no estas sociedades secretas, están ferozmente compartimentalizadas. Estamos hablando del núcleo interno de estas organizaciones, no de la mayoría de sus miembros, quienes no tienen ni idea de lo que trata realmente esa organización. Pero la gente dentro de estas sociedades secretas, que son mantenidas en la oscuridad, son una magnífica portada, una portada desconocida detrás de la cual estos otros pueden esconderse. Así que continúa saliendo de la araña y finalmente llegamos a lo que yo llamo las organizaciones de la cúspide, donde lo oculto se encuentra con lo visible. Aquí encontrarás al Grupo Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores de América, la Comisión Trilateral, el Club de Roma, que fue creado para manipular el medio ambiente para justificar la transformación global, y organizaciones como estas. Y luego entramos en lo visible, y entramos en el gobierno, en el sistema bancario, en las corporaciones, en los propietarios de los medios, etc.
Y para el público, observando las decisiones que impactan sobre el mundo, impactan sobre sus vidas, están siendo tomadas en el mundo de lo visible. Están siendo tomadas por políticos, están siendo tomadas por banqueros y demás. Pero finalmente, el plan para la subyugación total de la humanidad está viniendo de la araña y está siendo llevado a cabo mediante esta estructura. Y esta es la razón. Lo que he estado haciendo, Brian, es recorrer el mundo durante los últimos 18 meses, hablando. Lo que he estado estableciendo durante estas charlas de 10 horas es el fondo, pero también la lista de deseos. ¿Cómo quieren que cambie el mundo? ¿Y cómo quieren cambiarlo? ¿Y qué quieren introducir? Así que cada vez que yo voy a un país, solía llegar 4 o 5 días antes, y llevo una lista de verificación de la charla de todas las cosas, porque América está más adelantada que nadie y Gran Bretaña también. Pero lo que tengo en esta lista, y puede que sea Australia o puede que sean las Islas Balcanes o puede que sea Serbia y aquellos países, puede que sea cualquier lugar de Europa, puede que sea América, Canadá. Cada vez que llego a un país voy tachando, comprobando las mismas cosas están sucediendo en todos los lugares. Brian, ¿cuáles son algunas de esas cosas? David, pues algunos países, como digo, están más adelantados como América, Gran Bretaña, etcétera, pero todos están dirigiéndose en la misma dirección. Pues, en primer lugar, tenemos la incesante centralización de poder. Estamos reuniendo al Estado policial. Tenemos la desaparición del dinero en metálico. Tenemos la corrección política imponiéndose a sí misma cada vez más y más en país tras país tras país, silenciando a la gente, la guerra contra la libertad de expresión y también toda la agenda transgénero que expongo en el libro. Y estas solo son unas pocas. Y una de las razones por la que cada vez más y más gente está mirando mi trabajo es porque lo que escribí durante los 90 está sucediendo ahora. Mira, cuando yo dije eso en el 95 y está sucediendo, no digo esto para que la gente diga, mira, es bueno, sabía que estaba por llegar. No. Lo digo por una razón. Si yo lo sabía en el 1995 y en el 92, es que no es aleatorio. Está siendo planeado. De lo contrario, ¿cómo lo hubiera sabido? ¿Cómo es que Orwell lo sabía? ¿Cómo es que Huxley lo supo? Y una de las personas que cito en este libro, pero mucho más en el libro de Phantom Self, es un hombre llamado Richard Day, que era una persona de adentro de los Rockefeller, un asociado muy cercano con la familia Rockefeller, y por cualquier razón, en 1969, que fue unos 20 años después de que el libro de Orwell se publicase, él se dirigió a los pediatras en Pittsburgh, Pensilvania, y nadie sabe por qué lo hizo, pero les pidió que apagasen las grabadoras y no tomasen notas, porque él les iba a contar cómo iba a cambiar el mundo, porque lo que él representaba lo iba a cambiar de aquella manera. Y un doctor, un hombre llamado Lawrence Donegan, él sí que tomó notas y después hizo una serie de entrevistas sobre lo que dijo aquella noche este Richard Day, cuando se dio cuenta de que, de hecho, el mundo estaba cambiando de la manera en la que Day dijo que lo haría. Y el mundo hoy es un espejo, no solo en la temática, sino en el detalle de lo que dijo Day en aquel momento en 1969. Y una de las cosas que dijeron, que era como ¿qué? En 1969 fue: vamos a convertir a los chicos y las chicas en lo mismo. Esta explosión de transgénero, y cuando digo explosión me refiero a esta obsesión con ello, lenguaje y todo, conseguir incluso que los niños pequeños cuestionen su género sistemáticamente en todo lugar, comprobado, en todos los países en los que entro. Como digo, está más avanzado en algunos lugares, pero está pasando en todo lugar. Brian, estar avanzado no es ningún complemento. David, no lo es. Es estar más avanzado en esta agenda. Estas cosas no son aleatorias. Brian, ¿qué están intentando hacer con el transgénero? David, pues esto va a sonar fantástico, excepto que si haces la investigación, Brian,
Acabamos de hablar de lagartos cambiaformas. Esto no va a sonar fantástico. David, ya están haciendo lo que estoy a punto de decir. Esta araña, que también podemos entrar en lo de cambiaformas y cómo funciona eso, si entramos en la naturaleza de la realidad misma, pero esta araña tiene una agenda para el mundo. Y tengo un capítulo en el nuevo libro llamado La asimilación. Y es para asimilar la mente humana, la conciencia humana, de manera que su mente se convierta en la mente humana. Porque, ¿sabes? La gente continúa hablando de la inteligencia artificial. Dicen, la inteligencia artificial está haciéndose cargo de esto, o la inteligencia artificial está dirigiendo lo otro. Lo que no se oye es, vale, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es? Porque he citado a algunas personas en el libro, podría haber citado a muchas más, de científicos trabajando con inteligencia artificial que no lo entienden y que admiten abiertamente que no lo entienden. No entienden la velocidad en la que está progresando. Había una historia esta semana sobre la inteligencia artificial que estaba creando tecnología de inteligencia artificial que era mejor que la tecnología de inteligencia artificial humana. Estamos jugando con el fin de la humanidad aquí. ¿Qué es la inteligencia artificial? Lo que digo, en cierta extensión en el libro, de hecho, es esta fuerza de manipulación. Finalmente, eso es lo que está controlando la inteligencia artificial. Así que cuando la inteligencia artificial, si lo permitimos, tome el control de la percepción humana, entonces lo que se va a hacer cargo de la percepción humana será esta fuerza manipuladora. Ha habido una progresión, porque te diré esto, el control de la humanidad, en cuanto a la escala y al nivel que estamos viendo, depende para su éxito total de la tecnología. Sin tecnología, sin computación, no podría ocurrir. Sin esta tecnología, que está emergiendo todo el tiempo, impulsando, no podría haber sucedido. ¿Estamos realmente diciendo que la gente está sentada alrededor de una mesa golpeando sus dedos esperando a que algún cerebrito en un garaje invente el siguiente nivel de tecnología que necesitan para aumentar la presión de este control? De hecho, me río, ¿sabes? Hace unos meses la BBC realizó 2 documentales sobre Silicon Valley. Estaban bien, de hecho lo cuestionaron un poco, graciosamente, no lo suficiente, pero un poco. Pero salió esta secuencia de puertas de garaje, y a medida que sucedía la secuencia, la voz narrativa decía, detrás de esta puerta de garaje, esta tecnología se está creando, detrás de esta otra puerta, esto es creado. Y podía imaginarme, ¿sabes?, a los manipuladores sentados alrededor de una mesa diciendo, demasiadas puertas de garaje, señores, demasiadas puertas de garaje, lo van a pillar, demasiadas puertas de garaje, necesitamos otra narrativa, otra historia. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estoy diciendo es que, de hecho, esta tecnología que aparenta ser recién estrenada y saliendo de la nada, recién inventada, yo digo que esa tecnología existió y era conocida por esta fuerza no humana, la araña, cuando los humanos estaban aún golpeando piedras y disparando flechas. Brian, ¿y todo esto es parte del plan? ¿Nos la están infiltrando? David, ¿nos la están infiltrando? Y por supuesto necesitan historias de portada o historias de cubierta para sacarlo al dominio público, como si estuviesen saliendo del dominio público. Yo digo que no lo están. Yo he hablado con gente y he leído muchas historias de personas que están trabajando en lo que llaman dumps, profundas bases militares subterráneas, donde necesitas un mayor grado de seguridad para descender a los niveles inferiores, y estos entran muy profundamente en la tierra. Quienes han hablado del hecho de que si vas lo suficientemente profundo, ahí es donde la interacción toma lugar entre las entidades no humanas y los científicos humanos, que acaban en el dominio público como, mirad, acabamos de descubrir nueva tecnología. Brian, ¿puedo preguntar por qué quieren hacer esto los manipuladores? ¿Por qué no deshacerse de nosotros? ¿Por qué mantenernos por aquí? ¿Por qué continúan encadenándonos? Hemos de tener algún valor para ellos, si es lo que están haciendo. David, sí que lo tenemos.
Y te lo puedo resumir con una escena de la película La Matrix. Brian. ¿Esa película fue hecha por ellos? ¿O fueron los medios alternativos? ¿O es difícil de saber? David Icke. ¿Es difícil de saber? Brian. Porque nos lanzan un hueso de vez en cuando para que sintamos que sabemos lo que está sucediendo. David. Sí, bueno, sí. Y también, ¿sabes? Solo brevemente como una cosa aparte. El mundo al que nos quieren llevar y hacia al que estamos yendo, a no ser de que despertemos, es tan fantásticamente diferente del que hemos conocido que tienen un gran problema con aquel vacío. Así que no estoy diciendo que esto trate de la Matrix, posiblemente, pero no lo estoy diciendo con seguridad. Pero sí estoy diciendo con seguridad acerca de esta secuencia de películas, año tras año tras año, que están retratando una sociedad muy distópica, controlada por máquinas a la que nos quieren llevar. Porque se llama programación por adelantado. Lo que nos están haciendo es sistemáticamente a nivel subconsciente, aunque también conscientemente cada vez más y más, pero subconscientemente familiares con aquel mundo, para que cuando comience a llegar realmente haya menos shock, porque estamos siendo preparados para ello. Es todo un juego de la mente, es todo un juego de la percepción. Todo ello es un juego de la percepción. Así que lo que hizo Morfeo en la película de la Matrix fue que sostuvo una batería y dijo básicamente las máquinas han convertido a los humanos en una de estas, que es una fuente de energía. ¿Recuerdas las escenas de la Matrix de los bebés y cómo arrastraban su energía? Si te fijas en los temas comunes en las antiguas culturas y de personas con las que he hablado que están dentro del sistema, particularmente en América, hay un tema en común, que es que estas entidades se alimentan de la baja energía vibratoria. Dado que un estado perceptivo es una frecuencia, si yo estoy en estado de presión, entonces estoy en una frecuencia determinada, la depresión es una frecuencia, la alegría es una frecuencia, nuestra realidad. Y si vas a absorber energía como fuente de sustento energético, entonces aquella energía tiene que estar en la banda de frecuencia en la que operas. Tiene que ser compatible. Y estas entidades no humanas que están manipulando la sociedad humana por su propia naturaleza de quiénes son y de cómo actúan, quiero decir, la palabra humana psicópata y psicopático los encapsula. Si te fijas en la así llamada prueba ARE, H-A-R-E o PCL-R de los rasgos característicos psicopáticos, incluyendo la falta de empatía en la parte superior, donde la gente no tiene ese mecanismo a prueba de fallos de comportamiento, porque no tienen consecuencias emocionales, dado que carecen de empatía, y por lo tanto todo vale. Cosas que nosotros no podríamos hacer porque siendo emocionalmente empáticos no podríamos hacérselo a la gente, ellos no tienen ningún problema, porque ellos tienen la empatía eliminada. Así que se encuentran en un estado de baja frecuencia, y por lo tanto, si van a usar a los humanos como fuente energética, la emoción humana ha de estar en una frecuencia de baja vibración. Así que han establecido una sociedad humana para generar el máximo miedo, un estado de baja vibración, ansiedad, depresión, conflicto y todos estos estados de baja vibración, con el miedo del futuro, el lamento del pasado, el resentimiento, todos estos estados de baja vibración y se alimentan de ellos, se nutren de ellos, tal como Morfeo decía cuando dijo que han convertido a los humanos en una de estas, refiriéndose a una pila. Así que nosotros somos una fuente energética para ellos, y la idea es de conseguir que los humanos sean controlados por la inteligencia artificial de manera que puedan totalmente controlar nuestro estado perceptivo. Brian. ¿Ese es el plan final? Sí, dice David. Y entonces ya terminarán si logran esto. David. Sí, porque entonces habrán obtenido control total. Entonces serán capaces, mediante la inteligencia artificial, de dictar la frecuencia humana y ser capaces de alimentarse de ella, y sin nada como la cantidad de manipulación necesaria como para llegar hasta aquí. ¿Ves? Si tú tienes una guerra
incluso el miedo ante una guerra, porque el miedo a una guerra es ansiedad, pero una guerra en sí es una explosión energética de energía de baja vibración. Brian. Y eso es lo que tú ves con la guerra contra el terror y todo este tipo de guerras, David. Todo ello. Estas dos guerras mundiales. Quiero decir, fíjate en el mundo y en la cantidad de guerras y conflictos. Y este también es un punto interesante, Brian. Hubo un libro que lo escribió un académico inglés llamado Steve Taylor, llamado The Fall, la caída, hace ya unos años. Y lo que estaba haciendo era enfocar en un periodo aproximadamente hace 6.000 años atrás, donde hubo un muy significativo, y en términos de lo que llamamos evolución, un cambio muy rápido en la psique humana, que salió del Oriente Medio tras una invasión de lo que él llamaba los indoeuropeos y los semíticos. Por supuesto, cuando digo semítico, la gente piensa, ¿te estás refiriendo a los judíos? No, no. Semítico hace referencia a un grupo de idiomas en el Oriente Medio, y la gran mayoría de gentes semíticas son árabes. Otra cosa que es una inversión, porque la gente piensa que semítico es solo judío. No, no, no lo es. Así que fue entre los indoeuropeos y la gente semítica. Y de estas violentas invasiones hace unos 6.000 años, esta nueva psique emergió del Oriente Medio hacia Europa y finalmente, mediante los imperios europeos, se esparció por todo el mundo. Y era una psique que veía todo muy diferente de cómo se veía anteriormente. Conforme con Steve Taylor, antes de este cambio de psique no había guerras, tal como las conocemos. No habían sociedades dominadas por los hombres, tal como las conocemos. No había jerarquía, como la conocemos en términos de jerarquía de riquezas. No había religiones de ladrillos y mortero tal como las conocemos. Y una académica cultural, Ryan Esla en América, lo llamó el Gran Cambio, un cambio que básicamente nunca se ha visto anteriormente. Y mientras los imperios europeos, con esta nueva psique tal como la llama Taylor, comienza a esparcirse por el mundo, estaban imponiendo esta nueva psique a los nativos. Iban a África, a Asia, a Sudamérica, a los nativos americanos, irían a Australia y a la gente aborigen, y se harían con el lugar y marginarían la antigua psique, si prefieres, o el antiguo conocimiento. Como un gran amigo mío, Credo Mutua, un chamán zulú, que ahora tiene 90 y tantos, me dijo que cuando los europeos llegaron al sur de África, ordeñarían las mentes de los chamanes para descubrir lo que sabían y luego los mataban. Querían poner fin a esa corriente de conocimiento del antiguo mundo. Así que básicamente comenzaron con una zona cero histórica, donde podrían inventar una nueva historia. Brian, reprogramar. David, sí, un nuevo programa. Ahora, lo que es también fascinante es que este tipo, William Tompkins, que escribió sobre sus trabajos desde 1942 en esta inteligencia naval y en las operaciones de interacción con estas entidades no humanas, que habla de una raza reptiliana controlando a los gobiernos mundiales, él dice que esta fuerza reptiliana comenzó a imponerse a sí misma hace 6.000 años, que es un tanto interesante, porque ahí fue cuando esta nueva psique sucedió. De nuevo, ¿qué es una nueva psique? Es el control de la percepción, es una nueva percepción. Y por lo tanto, cuando hablas con los nativos, como yo he pasado horas hablando con gentes aborígenes en el oeste de Australia, cuando estuve allí el año pasado, ellos estaban hablando de su historia oral y de su sistema de creencias, y están hablando el lenguaje que yo estoy hablando, desde muy lejos de la estampilla del consenso. Y aquella percepción muy lejana de la estampilla del consenso es lo que ha sido eliminada por la nueva psique. La estampilla de consenso es esta nueva psique, básicamente. Porque lo que está haciendo el cerebro es un procesador de información igual que un ordenador.
Y si tú programas a un ordenador a que procese información de una manera concreta, lo hará. Programa el proceso de información de otra manera y lo hará. Y a medida que el cerebro está procesando información de cierta manera, pues esa es tu percepción. Pero lo que puedes hacer, porque la consciencia es todopoderosa, es que si puedes romper el programa y permitir que tu mente expanda hacia lo que yo llamaría la consciencia más allá de la mente, más allá de los 5 sentidos, entonces puedes anular el programa. Brian. ¿Y eso es lo que estás intentando enseñar a la gente a hacer? ¿O enseñarles que hay una realidad y conseguir que espabilen y tomen conciencia de ella? David. Sí. Mira las millones de personas ahora que han pasado por estas experiencias cercanas a la muerte. Y cuando han abandonado el cuerpo, cuando el cuerpo ha muerto, porque ¿qué es el cuerpo? El cuerpo, aunque lo llamamos el cuerpo físico, el cuerpo no es de hecho físico. Es por esto por lo que cambiar de forma es posible. Si el cuerpo fuese sólido y físico, cambiar de forma sería imposible. No puedes cambiar de forma un cuerpo físico sólido a otro cuerpo físico sólido. Brian. Yo no he visto nunca cambiar formas, así que no lo sé. ¿Y tú? David. He visto cómo se van los ojos. Sí. Brian. ¿Has conocido a alguno de esos reptilianos? David. Bueno, he visto cómo se van los ojos. Sí. Brian. Vale, ok. David. Sí, he visto los ojos cambiar de pupila redonda a pupila raya vertical. Brian. ¿Saben que lo son? ¿Saben que son cómplices siempre? David. Algunos lo saben, otros no. La mayoría no. Cosas como la esquizofrenia tiene muchas causas, pero hay una esquizofrenia en estas personas, porque ¿qué parte de este campo dual, de esta naturaleza híbrida, está tomando las decisiones en distintos momentos? Brian. Suena como que son muy poderosos, David. ¿Cómo se resolverá esto? ¿Tenemos alguna oportunidad contra ellos? ¿O a ti no te importa porque tú te has abierto a una nueva realidad y tú no vas a darte por vencido hasta que intentes convencer a todos de la realidad que tú conoces? David, no. No estoy intentando convencer a nadie. Ese es el gran punto importante. Lo último que necesitamos es a alguien más diciendo yo tengo todas las respuestas, escuchadme a mí, todo irá bien. Lo que estoy diciéndole a la gente es que hay otra manera de ver el mundo. Hay un inmenso, enorme espectro de información que se encuentra a las afueras de la estampilla del consenso, que nunca ves, y que tú no eres quien piensas que eres. ¿Sabes? La mayor de todas las supresiones es la supresión del conocimiento de quiénes somos realmente.